Bueno, tal como les comentaba, vamos a dar inicio, ¿cierto?, a la clase número uno, en donde el objetivo que, que tenemos es entender, ¿cierto?, qué es la economía, analizar bajo qué principios se construyen una serie de modelos de economía que tratan de interpretar la realidad y también buscan de alguna manera apoyarnos en la toma de decisiones, ya como les comentaba en la clase cero. Eh, Dado ese contexto, vamos a también a tocar un punto que es interesante, que es lo que es economía normativa versus positiva. Y vamos a ver un caso de estudio para que podamos ir de a poco adentrándonos a este mundo que es de suma importancia, desde mi punto de vista, para la toma de decisiones de ustedes. Y al final les dejo las lecturas y todas las clases que tengamos esto van a tener una cápita de lecturas donde hacen referencia a los capítulos del libro Manquio. Bueno, ¿qué es la economía? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la economía? ¿Alguien que quiera participar? Si lo quieren, lo pueden escribir en el mismo chat. ¿Alguna palabra que asocien con economía? Hola, profe. Buenos días. Y con Buenos respecto a días. lo que entender de economía, yo había leído en alguna parte que economía venía, no sé si, creo que del griego y tenía algo que ver con la administración, si no me equivoco. Claro, perfecto, súper, excelente. Eh, Hola, profe. ¿Qué? Hola, hola. Sí, O sea, como dice el compañero, es administración. Y también tenía entendido de que como base hay que tener claro que hay bienes finitos. O sea, por algo existe la economía, porque hay que administrar cosas que no son infinitas, sino ¿para qué administrar algo que es infinito? O sea, hay como que tener claro que hay bienes, que hay, ¿cómo dice? Eso, que eso mismo, que hay escasez y que hay que resolverla a excelente, través de la administración de esta escasez. excelente. Muchas gracias. Si pueden ir dando sus nombres, lo que pasa es que tengo la pantalla acá, pero la tengo un poco cortada. Se los agradecería a medida que van Hola, opinando. profe. Eh, Soy Nicolás y yo tenía entendido como que la ciencia es una rama que puede estudiar desde la creación de cosas, la producción, la distribución y todo lo relacionado a esto. Súper, súper, excelente. Vamos bien entonces, vamos bien encaminados. Y algunos dicen por ahí que es una ciencia social, ¿cierto? Ok, que busca entender el comportamiento humano de las personas. Perfecto, excelente. Profe, agregando Sí, un poco a lo que dice mi compañera Dominga por el chat, ujú, se basa en las interacciones de distintos agentes, como son las personas, o los consumidores, las empresas y el Estado. perfecto, súper. ¿Qué organizaciones, bueno, tenemos, ¿cierto? Ustedes han mencionado los consumidores, las empresas, eh, en este caso el Estado, con sus distintos poderes, ¿cierto? Del Estado, ejecutivo, legislativo. ¿Qué otros poderes, qué otras instituciones tenemos que nos puedan condicionar, ¿cierto? O de alguna manera que al involucrarse con la economía también establecen algún parámetro, alguna variable que condicione el comportamiento de las personas? No sé en dónde entraría eso mismo, el Banco Central. El Banco Central, súper. ¿Y qué conoces del Banco Central, José? Es un ente regulador, si no me equivoco. Ujú, ya, me parece. ¿Alguien ¿Está tiene relacionado con alguna las idea de tasas lo de que? interés? Sí, correcto. Es autónomo, dice por ahí Dominga. ¿Qué más? Eh, por lo Ojo. menos, como dice Dominga, en este país, por lo menos en Ujú. Chile, es autónomo. Se encarga de la circulación del dinero, o sea, de imprimir cuánto dinero va a haber. Y con eso, como dice Jorge, se establece los ciclos de expansión y contracción, la inflación, todo eso.
Perfecto. Pero Ujú. como que el Banco Central depende de muchos países cómo funciona. Por lo menos acá en Chile es así, pero en otros países funciona diferente. Ok, perfecto. Por lo menos, no sé si 100% diferente. Ok, excelente. Eh, Eso lo vamos a ver también cuando veamos macroeconomía, ¿cierto? Y claro, tenemos una de las variables fundamentales en economía es la inflación y que de alguna manera nos da indicaciones de, bueno, cómo van cambiando los precios de los productos, de los bienes y servicios, pero también es un indicador acerca de el nivel, el costo de vida que tenemos, ¿cierto? En los distintos países. Costo de vida que por lo demás, ¿cierto? Si se aleja de las condiciones que nosotros tenemos en términos de ingreso, es decir, por ejemplo, pensemos si aumenta el precio del pan, ¿cierto? Que es un bien súper necesario, por lo menos acá en Chile, ¿cierto? Y los sueldos de las personas se mantienen sin reajustarse, evidentemente que hay una pérdida de poder adquisitivo, ¿cierto? La gente tiene menos recursos para poder consumir otros bienes. O reduce el consumo de pan, ¿cierto? Para poder ajustar su canasta, o bien, ¿cierto? Eh, Tiene que reducir otros bienes que también son necesarios. Por acá también menciona Constanza eh, el medio externo porque existen relaciones internacionales, sí, perfecto. Todo hoy día lo que tenemos, ¿cierto? Es increíble, pero desde las guerras, ¿cierto? Eventos asociados a la naturaleza, todo nos afecta. Eh, y ahí hay que tener precaución, porque hoy día tenemos eh, fuerzas de la naturaleza que están actuando producto del cambio climático, por lo menos ese, ¿cierto? Es el análisis que hacen los científicos y que de alguna manera se corrobora eh, con la frecuencia e intensidad que se están dando los distintos eventos, donde también nos afectan. Y eso es más difícil de luchar contra eso en términos de poder, ¿cierto?, reducir la cantidad de eventos, porque al final del día es y depende de un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer todos los seres humanos en términos de, ¿cierto?, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que es complejo. Bueno, de todo lo que ha dicho usted hasta ahora, ¿cierto? Efectivamente, lo que es la economía eh, tiene muchos, ¿cierto? Muchos conceptos asociados. De hecho, este listado de definiciones está obtenido de la Real Academia Española. Y efectivamente, el concepto de economía, que incluso nace de los griegos, ¿cierto? Como oikonomía, que significaba administración de los recursos del hogar, y cómo, ¿cierto?, administrarlo de manera eficiente, ¿cierto?, ante escenarios de escasez, lo que uno, ¿cierto?, ve es que hay una serie de conceptos que surgen y que trata uno de incorporarlos y pareciera que siempre cuando uno incorpora un concepto nuevo o la definición va mutando o se va quedando cada vez más, más al debe con los modelos, las representaciones que queremos hacer, ¿ya? Y ahí, bueno, hay un listado, ¿cierto?, entre la administración, ciencia, ¿cierto?, contención o adecuación de distribución de recursos, ahorro de trabajo, ahorro y mantención en reserva, ¿cierto? Y en particular, lo que uno tiene que tener presente, ¿cierto? Y esto es para aquellos que quieran involucrarse más en lo que es el concepto de economía y estudiar, ¿cierto?, los modelos y también la historia, cómo se ha ido dando. Aparte de reconocer que en la historia la economía ha sido fundamental, partiendo con los griegos, ¿cierto? Aquí está ordenado, ¿cierto?, en orden cronológico, más o menos quiénes han sido eh, de alguna manera, quiénes han sido los representantes, ¿cierto?, del desarrollo de la economía, dándole la importancia que hoy día tiene. Y entre esos, ¿cierto?, bueno, están los griegos, están artículos
filosóficos que surgen, como el concepto de la economía política, ¿cierto? Que tienen algunos autores como Antoine. Después Adam Smith, que probablemente ustedes no han escuchado mucho, ¿cierto? Quien de alguna manera él viene a fortalecer el concepto de lo que se conocía como economía política, en donde lo que en realidad desde muy pequeño, él lo que se había dado cuenta, viviendo en un país, ¿cierto? En Escocia, se había dado cuenta que estando cerca de la frontera de otro país, en un país veía que habían unos árboles frondosos, que producían, ¿cierto? Que cuando uno cosechaba, cuando cosechaban en esa época, cosechaban unas frutas que podían alimentar a la población, además que eran de una alta calidad, versus al otro lado de la frontera no existían esos árboles, y no por un tema del clima, y eso es obviamente una de las variables que él analizó también, sino que era porque había algo más que explicaba o trataba, ¿cierto?, de explicar el por qué eh, se producía esta situación. Entonces él empezó a estudiar, ¿cierto?, las distintas situaciones de los países y se le llama política, ¿cierto?, economía política, porque de alguna manera lo vincula con la forma en cómo se organizan los estados para desarrollar o permitir o incentivar, ¿cierto?, eh, el desarrollo de las empresas y del comercio, ¿ya? Recordemos que estas son épocas en las cuales eh, todavía existe la, la intervención estatal en un alto grado. Aún más, lo que él veía es que mientras más poder se concentraba en una sola persona a nivel, ¿cierto?, de gobierno, a nivel de reinado, se producía un efecto en el cual las economías tendían a ser más pobres. Eso es raro. Uno dice, bueno, habiendo una economía que permite una centralización de las decisiones, ¿cierto?, pareciera ser que al ser escasos los recursos se pueden planificar de mejor forma, ¿okay? Pero él se daba cuenta que en realidad lo que pasaba en esas economías es que el poder estaba tan concentrado en una sola mano que llegaba a restringir las libertades de las personas. Entonces él en su trabajo, ¿cierto?, que es conocido como la riqueza de las naciones, no fue el único trabajo, evidentemente, lo que él termina analizando y concluyendo es que siempre para poder incentivar el desarrollo económico de los países, ¿cierto?, es necesario dar mayores libertades a las personas. Y es allí donde él propone que hay una mano invisible que mueve a las personas para desarrollar negocios. En ese punto habla incluso del panadero. El panadero, ¿cierto?, en un afán de maximizar su renta, produce bienes que llegan a la población y que benefician al resto de las personas, que serían los consumidores, ¿cierto?, al poder disponer de ese pan, ¿cierto?, para poder hacer sus labores diarias. Bueno, después viene una serie de otros desarrollos en términos económicos, ¿cierto? Ya en el siglo XIX, ¿cierto?, saltándonos, ¿cierto?, un siglo prácticamente respecto a lo que Adam Smith fue su trabajo, vienen a desarrollarse una serie de conceptos, ¿ya?, basados en la modelación matemática. Y es ahí donde la acepción de economía política pierde el apellido política, pero no porque sea irrelevante o poco importante la política. Al contrario, la política siempre sigue siendo importante. Lo que pasa es que la economía de por sí no solo está en el ámbito político, sino que la economía de por sí está asociada a la escasez de los recursos, pero también al comportamiento de todas las personas, ¿ok? Y por lo tanto está vinculada a las decisiones que toman las personas en forma individual, empresarial o instituciones que de alguna manera participan de la economía. Y bueno, ahí a continuación, después del siglo XX, ¿cierto?, van surgiendo otros enfoques alternativos a la economía, tales como el caso de lo que es
la organización industrial, la teoría del juego, que algo vamos a ver en este curso en términos de lo que son el dilema del prisionero y su aplicación, ¿cierto?, en los mercados. Y yo diría que en ese sentido la economía no ha dejado de evolucionar, pero un tema que sí tienen que tener presente, la evolución de la economía se ha debido a que las personas que van tomando decisiones se han ido dando cuenta que para poder tomar una decisión en forma justificada y de alguna manera con un consenso, es necesario siempre, ¿cierto?, ir más allá e idealmente representarlo a través de modelos matemáticos, que son los que al final permiten tener un lenguaje común. Bueno, resumiendo, ¿cierto?, en el caso del Mankiw, define la economía como el estudio de la manera en la que la sociedad administra sus recursos, que son escasos, y para ese estudio se aplica el método científico, lo que permite elaborar teorías, básicamente. Si uno mira lo que es el método científico, ¿cierto?, lo que uno como pasos sabe que tiene que seguir son la observación, que en economía es fundamental, la curiosidad que las personas tienen respecto a los hechos que van pasando, y eso se los comentaba yo cuando era pequeño, sin darme cuenta que lo que estaba haciendo era aplicar el método científico, pero me gustaba observar, escuchar lo que mi padre iba haciendo en sus negocios, ¿cierto? Viendo cómo iba tomando esas decisiones, por simple curiosidad más bien, y porque él me invitaba. Entonces, bueno, si él me invitaba era por algo, ¿cierto? Encontraba algo de lógica eso. A continuación, una vez que uno observa, mide, ¿cierto?, trata de medir en términos económicos qué pasa en los mercados. Y para la medición uno necesita información, métodos que permitan capturar la información de los mercados. Por ejemplo, hoy día en Chile tenemos el caso del Banco Central, que captura cierta información a nivel macroeconómico, como es el nivel de desempleo, el Producto Interno Bruto, las tasas de cambio, como el dólar, ¿cierto?, de los distintos países, y eso va quedando registrado. Y también está por el lado de los mercados, ¿cierto?, porque en forma individual las empresas van registrando sus estados financieros y la evolución que tienen sus negocios para poder comprender cómo hacer más eficiente la toma de decisiones, ¿cierto?, y que redunden en un mayor nivel de rentabilidad, en el caso de los negocios, y en un mayor nivel de satisfacción, en el caso de las personas. Y es allí donde uno plantea hipótesis, ¿cierto? Se hace preguntas. Bueno, ¿por qué ocurre, por ejemplo, que cuando el precio de la gasolina en Chile, a pesar de subir 100 pesos, 200 pesos, el cambio en la demanda, la cantidad demandada, no es al mismo nivel de que uno esperaría, ¿cierto?, como en otros productos, ¿ya?, el pan, o si otros bienes, por ejemplo, que tienen otros sustitutos. Pensémoslo, voy a poner un ejemplo de mi señora. Mi señora, por lo general, va al supermercado y compra, bueno, distintos productos, los cotiza, ¿cierto? Y la leche, por ejemplo, leche sin lactosa, eh, cuando le suben el precio 100 pesos, ella dice, no, lo voy a dejar de consumir. Y esa decisión tan relevante, ¿cierto?, aunque la leche sin lactosa es fundamental para su alimentación, dice, no, esto no lo puedo consumir porque en realidad la verdad es que se ha producido un aumento de precio excesivo para mí, ¿ya? Entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que está pasando, en este caso con mi señora, ¿cierto?, o con otras personas que, ¿cierto?, al ir a comprar, adquirir productos y o servicios, sucede regularmente que las personas dejan de consumir, o bien, aunque le suban el precio, consumen lo mismo. Bueno, una vez planteada la hipótesis, uno lo que espera es la experimentación. Y aquí es donde viene el gran dilema,
que es que incluso lo plantean, ¿cierto? Muchos científicos dicen, oye, pero es que experimentar en economía a nivel de laboratorio, ¿cierto? Con las personas, si yo quiero hacer un focus group, como para analizar cuáles son sus preferencias, se puede, ¿ok? Puedo juntarlos y ponerlos en una sala y colocar las mismas condiciones que tendrían en un escenario de compra, ¿cierto? Y analizar qué pasaría si yo le cambio el nivel de precio o la calidad del producto, cuál sería su disposición a pagar, por ejemplo. Pero cuando estoy hablando de los mercados, en donde además interactúan la oferta, los productores, es más difícil empezar a experimentar respecto a qué pasa si cambio la calidad del producto y le ofrezco un producto distinto a los clientes, ¿cierto? Aunque eso se hace, ¿cierto? Y de hecho muchas compañías tratan de mejorar sus productos incorporando mayor calidad, por ejemplo, o atributos adicionales, como por ejemplo, ¿cierto? Las bebidas light o cero, ¿cierto? Y uno observa que en parte de eso, ¿cierto? Tiene una componente de experimentación, que evidentemente que no está pensado en, oye, voy a hacer un experimento, lo voy a sacar. No, la experimentación va por el lado de, oye, voy a incorporar un nuevo producto, el cual he testeado que a la gente en principio estaría interesada. Pero hay casos, ¿cierto? En que al no ver que hay un, ¿cierto?, proceso de experimentación en esa incorporación, se produce el fracaso del producto. Y hay una diversidad de temas, a ustedes quizás les ha pasado, cuando distintos oferentes sacan productos al mercado y se dan cuenta, ¿cierto?, que el producto no prende como hubiese esperado. Y aún más, comienza a canibalizar, es decir, a desplazar a los otros productos que produce la misma empresa. Efectos que podrían ser a lo mejor deseados, porque quiero a lo mejor dejar al lado los productos que dispongo, ¿cierto?, en mi set de oferta de productos, pero en otros casos ni siquiera era la intención. Pero eso que pareciera ser una experimentación, en realidad, ¿cierto? Si uno lo quisiera hacer como, oye, vamos a experimentar con estos productos, o sea, la verdad es que las empresas en general no hacen una fase de lo que llamaríamos experimentación. Y más aún en las universidades, si uno le va a proponer, ¿cierto?, a una empresa, oye, ¿te gustaría experimentar con tu mercado o de clientes, por ejemplo? Lo más probable es que te miren con ojos así como, no, no quiero experimentar. Lo que yo quiero es que los clientes, ¿cierto?, estén satisfechos y si hay algún producto nuevo que sacar, ¿cierto?, hacer los análisis previos para estar claro que el producto cumple con las condiciones que los clientes quieren en términos de los atributos, ¿cierto? O sea, si el cliente, por ejemplo, uno de los atributos es que el producto esté en su casa, que lo compró online, cuando se programó para estar allí esperándolo, ¿cierto?, con la cara de felicidad que le significa a uno, ¿cierto?, estar allí para recibir un producto que necesitaba. Y no llega a la hora, no llega en el día, no llega ni el siguiente día ni el tercero, ese producto ya perdió valor por el cliente. Y el cliente debiera ser compensado, desde mi punto de vista, ¿cierto?, por la empresa, producto de esa falta, ¿cierto?, que se ha cometido, ¿ya? Ahora, eso no está penado que llegue tarde el producto, ¿ya? Pero, eventualmente, si el cliente lo necesitaba justo en ese momento, porque era un producto alimenticio y era, ¿cierto?, una hamburguesa que le implicaba, ¿cierto?, salir a comprar a otro lado por una condición de salud, entonces, evidentemente que ese cliente queda totalmente fuera en ese minuto de lo que es el radar, eh, o sea, la empresa que fuera del radar de ese cliente. Eh, Probablemente a lo mejor el cliente no va a comprar más o va a tener la duda, va a buscar otros proveedores, ¿ya? Entonces, en esa fase de experimentación, evidentemente que las empresas no quieren experimentar, ¿ya? Pero cuando se dificulta más la experimentación,
es cuando, por ejemplo, ¿cierto? Uno piensa en el país, ¿cierto? A nivel país completo. Y lo que yo, como gobierno, ¿cierto? Me doy cuenta que en este caso de pandemia, las personas que han perdido su trabajo, ¿cierto? Requieren de una ayuda. Entonces uno se empieza a preguntar, pero ¿cuál es la ayuda que requieren las personas? ¿Cierto? Requieren alimento, requieren vestimenta, ¿cierto? Requieren pagar sus cuentas, necesitan trabajo para sentirse, ¿cierto? Eh, Personas que valen, porque han aprendido de siempre tener y poder sustentarse de sus cosas, ¿cierto? De forma individual. Cuando tú tienes eh, levantado esas dinámicas, esos temas, pero no sabes a priori cómo resolverlo, y tú dices, voy a usar la experimentación, ¿cierto? Voy a probar, es complejo, porque en buenas cuentas, imagínate empezar a probar con darle distintas cosas a las personas sin saber a priori lo que efectivamente requieren estas personas. Del listado que tenemos, hay muchos otros, ¿cierto?, que se suman. Entonces, algunos economistas dicen, mira, la verdad es que si uno mira el método científico, ¿cierto? Como tal, cuando uno habla de la experimentación, es difícil, porque nadie quiere experimentar para ver el resultado solamente con un objeto, con una finalidad científica de querer ver, validar una hipótesis, sino que lo que va a suceder es que van estos científicos, ¿cierto? Van a mirar la historia en realidad y van a ver cuáles son las decisiones que se han tomado en situaciones similares. Y en ese contexto, lo que se hace es que, habiendo pasado, ¿cierto?, una historia respecto a distintas situaciones, los científicos toman esa información y de alguna manera tratan de validar sus hipótesis. ¿Okay? Esto es similar a lo que, por ejemplo, cuando Albert Einstein quería comprobar una de sus teorías ¿cierto?, que había propuesto, y la forma en que podía ver que el espacio-tiempo se curvaba producto, ¿cierto?, de ciertos campos magnéticos, era con una foto, ¿cierto?, tomada o un eclipse solar o eclipse lunar, en donde él lo que iba a verificar, ¿cierto?, era que efectivamente su hipótesis se podía probar. Una cosa similar pasa acá en economía, y por lo tanto, el tener gente preparada, con experiencia, que haya vivido los temas, que haya visto cómo se comportan las personas ante ciertos escenarios, es fundamental. Y por eso, y es allí donde uno agradece las oportunidades que le han dado la vida en tener esa experiencia, ya sea en el trabajo, ya sea que tú hayas podido compartir con alguien, ¿cierto?, que te haya enseñado cosas en la vida, términos particularmente en lo que es economía, que te permitan, ¿cierto?, comprender qué es lo que sucede o qué es lo que podría suceder si yo, por ejemplo, en un contexto de pandemia, restringo, implemento cuarentena, ¿cierto? Y qué efectos va a tener eso cuando las personas vuelvan o tengan que volver, ¿cierto?, a sus respectivas labores cotidianas, siempre que lo puedan hacer, porque la cantidad de trabajo, ¿cierto?, que se dejaron de existir, que se destruyeron, es impresionante. Entonces, uno sigue el método científico, pero en general en economía es un poquito más complejo. No es como en un laboratorio, ¿cierto?, en donde yo estoy experimentando con un combustible y yo para, ¿cierto?, sacar estas, poder resolver si las hipótesis que se plantean se aceptan o se rechazan para poder construir finalmente teorías, lo hago casi en un territorio o un espacio, más bien, reducido, obviamente con implementos de seguridad que se requieren, distinto es la economía. La economía está en todas las decisiones. Y los invito en ese sentido a apropiarse del concepto de economía. De mi punto de vista, y agregando un poquito más a lo que es la definición de Mankey, aparte de decir que la economía es el estudio de la manera en la que la sociedad administra sus recursos, que son escasos, yo diría que además lo hace con la finalidad
de proponer mecanismos que permitan alcanzar una asignación económicamente eficiente de dichos recursos, en pos o en beneficio, ¿cierto? O en la búsqueda de maximizar el bienestar social. Y ese bienestar social es sumando la participación del gobierno, la participación de los consumidores, de las empresas, de los ciudadanos, de todos en general. ¿Okay? Esos conceptos los vamos a ir viendo obviamente a medida que vayamos avanzando en la economía. Para ello, y poder, ¿cierto?, de alguna manera ponernos de acuerdo en lo que es la economía, ¿cierto?, y cómo opera, existen ciertos principios que han sido declarados, en este caso, y están en el libro de Mankiw, que parten de ciertas preguntas. La pregunta A es cómo los individuos toman decisiones. Vamos a ir viendo cada uno de los principios a continuación. La pregunta B, ¿cómo interactúan los individuos entre sí? Y la pregunta C, ¿cómo funciona la economía en su conjunto? Vamos por cada una de esas preguntas. Respecto a cómo los individuos toman decisiones, es fundamental, ¿cierto?, entender que en el día a día, en el minuto a minuto, segundo a segundo, los agentes, y cuando hablamos de agentes, se refiere a las personas, individuos, ¿cierto?, personas naturales, personas jurídicas, que son las empresas, el gobierno, ¿cierto?, están permanentemente enfrentados a disyuntivas, ¿okay?, donde para poder analizarlas requieren algún tipo de metodología. En un contexto en donde la economía permite participar, ¿cierto?, en forma libre de las decisiones del país, por ejemplo, dictando esta clase, ¿cierto?, o bien ustedes estudiando, lo que uno hace es valorar y poner sobre la mesa básicamente dos aspectos. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esto y cuáles son los costos? Para mí los costos de estar acá, ¿cierto?, es dejar de hacer otras cosas que también me gustan, como por ejemplo, ¿cierto?, trabajar en mis proyectos. Pero ¿cuáles son los beneficios que superan a esos costos? De mi punto de vista, es, por un lado, la satisfacción de sentirme feliz de estar, ¿cierto?, compartiendo con personas, pero además también considerar que el futuro del mundo se construye con personas que estén súper bien capacitadas, súper bien, ¿cierto?, compenetradas con aquellos conceptos que son, de mi punto de vista, esenciales para poder tomar decisiones, y decisiones que vayan en pos de la eficiencia económica, pero también del bienestar de todos. Ese es mi análisis, por lo menos, de mi situación en términos de dictar clases. ¿Ya? Ustedes quizás pueden tener otra respecto al tema de estudiar, ¿cierto? Y probablemente hay muchas cosas allí que uno evalúa cuando uno está estudiando, desde temas personales hasta temas familiares, ¿cierto? Y que son válidos, ¿cierto? Pero lo ideal siempre es tener sobre la mesa y entender, ¿cierto?, cuáles son esos beneficios, cuáles son esos costos. Porque si efectivamente los costos están superando los beneficios, lo que al final es que voy a terminar probablemente con un tema de salud, ¿cierto?, que no me va a dejar contento al final del día si estoy haciendo algo que no me gusta, o que el no me gusta no tiene los beneficios que a lo menos son iguales a los costos. Y en ese sentido, los costos, cuando se habla del costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para obtenerla, tiene que ver con los costos de oportunidad que tienen asociadas a las decisiones. Por ejemplo, para ustedes, el estar estudiando, ¿cierto?, una carrera que dura 5, 6 o los años que sean, implica, si es que no están pagando la cuota, sino que se están endeudando, una deuda que están asumiendo, ¿cierto? Pero además de la deuda financiera, está el costo que para algunos puede ser relevante en términos de
oye, mira, estoy dejando de hacer negocios que eventualmente tengo en mi, ¿cierto? En mi mente, ¿cierto? De realizar. Y eso también tiene un costo, porque en buenas cuentas es parte del aprendizaje que estoy dejando de hacer al no realizar ese negocio. Pero evidentemente que lo que uno busca es no, ¿cierto? Es decir, bueno, pero en realidad, si yo hago un negocio, ¿cierto? Ese negocio lo que me va a permitir es obtener ingresos, pero si además yo estoy estudiando, ¿cierto? El estudio me va a permitir eh, poder incrementar el conocimiento que tiene que ver con, ¿cierto? Estos negocios y me va a poder permitir tomar mejores decisiones en distintos escenarios que se presenten de estos negocios. Y por lo tanto, es fundamental comprender cuáles son esos costos de oportunidad. Y en economía, cuando se habla de costos, siempre estamos hablando de los costos económicos, que implica tener claro cuáles son los costos financieros, contables, pero además los costos de oportunidad. Ojo con eso, ¿ya? Y que a veces a las empresas o a quienes toman decisiones se les olvida cuáles son esos costos de oportunidad. Lo vamos a ver con un ejemplo en realidad, para que les quede un poquito más claro. Los agentes racionales, sería el tercer principio, piensan en términos marginales. El pensar en términos marginales significa que cuando estoy tomando una decisión, estoy pensando cuál es el beneficio que se incrementa si yo opto por esa decisión, pero también cuál es el costo que significa en términos incrementales respecto a esa decisión. Por ejemplo, cuando una empresa quiere ofrecer productos, lo que evalúa es el costo marginal, el costo de la unidad adicional que le significa, ¿cierto? Producir esta unidad, pero lo compara con el ingreso marginal de la empresa. Y si estamos en un contexto en el cual el precio está dado por el mercado, entonces lo que compara es el precio que da el mercado con ese costo marginal. Y es allí cuando toma la decisión de cuánto es lo que le conviene producir, por ejemplo. En el caso de ustedes, por ejemplo, si están escuchando la clase, ¿cierto? En algún minuto o minuto a minuto pasa que ustedes están evaluando, sigo acá, me desconecto, empiezo a hacer otra cosa y mientras tanto escucho. Total, la clase va a estar grabada, ¿cierto? Pero el análisis que ustedes hacen en ese contexto, y que es natural, ¿cierto? Tiene también un contexto de cuáles son los beneficios que obtengo de estar haciendo dos cosas simultáneamente. ¿Ok? Y eso se analiza en términos marginales, es decir, el beneficio adicional que me implica hacer una cosa extra en ese minuto, que puede ser súper relevante, versus el costo, ¿cierto?, de estar atendiendo la clase, ¿cierto? Entre lo cual está el costo de oportunidad de dejar de hacer lo otro, o tomar la otra actividad, ¿cierto?, en forma paralela. ¿Sí? Y es ahí donde hay que tomar, ¿cierto?, una buena decisión. Uno dice, claro, la clase está grabada, pero a lo mejor podría haber estado atento y hacer una pregunta que hubiese cambiado mi vida. El cuarto principio, y yo diría que es el que siempre se le olvida a todo el mundo, son que dice, los agentes responden a los incentivos. Siempre, siempre que uno establece una condición que puede significar un premio o un castigo, dependiendo, ¿cierto?, cómo sea el resultado de lo que se haga, las personas están, los agentes, ya sea empresariales, el Estado, ¿cierto?, las personas individuales, siempre van a responder a esos incentivos. Por ejemplo, si yo le digo a una persona, pongámonos en el escenario, ¿cierto?, acá en la clase. Si yo les digo,
Supongamos que estamos en la clase, en medio de la clase, ¿cierto? Y estamos todos atendiendo y de repente les digo, todos aquellos que prendan sus cámaras, no lo hagan, ¿eh? No, no es para eso, por si acaso, pero el ejercicio es así. Todos los que prendan sus cámaras van a tener un punto extra en la nota final del curso. Lo más probable, ¿cierto? Lo más probable. No lo voy a hacer porque no es algo que busco, sino que lo que estoy poniendo como ejemplo, es que la mayoría prenda las cámaras. Eso es este principio, que los agentes responden a los incentivos. Y por favor, cuando ustedes estén en sus profesiones, sean empresarios, ¿cierto? Se van a dar cuenta que al tener un incentivo bien diseñado, su empresa va a ir viento en popa, ¿cierto? Con éxito. Pero si el incentivo no está bien puesto, la empresa lo más probable es que se va a estancar o va a terminar hundiéndose el buque. Vamos a seguir después viendo estos ejemplos más adelante cuando veamos los mercados, ¿cierto? Y los distintos contextos de regulación que existen. Profe, ¿Sí? Adelante. una pregunta antes de que siga. En Sí, la parte claro. de los términos marginales, que me perdí un poco como a qué se refería cuando decía los beneficios marginales y todo lo que era marginal. Sí. Voy a poner el siguiente ejemplo, ¿ya? Supongamos que hay una empresa que está pensando, que vende productos, ¿ya? Pongámonos el caso de las mascarillas, ¿ya? Mascarillas que hoy día son muy utilizadas, ¿cierto? Incluso en un tiempo había una escasez grande de estos productos y las mascarillas llegaron a valer, ¿cuánto? Individualmente costaban 1.000 pesos, 2.000 pesos, mascarillas de tela, estoy pensando. Y hoy día esas mismas mascarillas valen 500 pesos o 1.000 pesos, pero antes incluso llegaban hasta los 3.000 pesos, 4.000 pesos. Eh, Pongámonos en el escenario en que tú visualizas que esto no va a parar, esta pandemia, o a faltar mucho tiempo, a pesar de las vacunas, ¿cierto? Esa empresa quiere tomar una decisión, si acaso, comprar nuevas maquinarias, ¿ya? Para poder aumentar su producción. Y para ello, para poder financiarse, contacta a agentes del Estado, con los cuales dice, mira, yo sé que tú tienes un problema con el abastecimiento de mascarillas, sé que yo te puedo proveer. Ya, pero el Estado le dice, ya, pero yo no te puedo asegurar, te voy a comprar, sí, te voy a apoyar, dándote cierto respaldo, si tú quieres, podemos sacarnos una foto, incluso para que vea la gente que sí van a haber mascarillas, para que hayan productos en el mercado, para dar tranquilidad a la población. Perfecto. La empresa va, lo que hace, en el análisis, dice, ¿cuánto es lo que me costaría producir X cantidad de mascarilla? ¿Ya? Versus el precio que voy a poder cobrar por esas mascarillas. ¿Sí? Y en términos concretos, lo que yo estoy haciendo es un análisis marginal, o algunos le llaman incremental, respecto a la situación que yo tenía, que es pensar en el adicional de mascarillas que voy a tener y el efecto en el precio que eso me va a afectar, ¿cierto?, a ese grupo de mascarillas. ¿Ok? El análisis, eso se le llama análisis marginal, que lo vamos a ver también con modelo de ecuaciones, ¿ya? ¿Qué pasa en ese contexto? Que es que cuando tú haces un incremento de la oferta de la mascarilla, que es una decisión que tomas, de alguna manera te pones en escenarios de precio, pero en un contexto de pandemia donde tú ves que la pandemia no se detiene y no hay vacuna, o por lo menos en ese minuto, empresas que tomaron esas decisiones, ¿cierto? La evaluación les daba positiva. O sea, el beneficio marginal de las unidades adicionales versus el costo marginal de esas unidades, el costo adicional, era positivo. Lograba cubrir todos los costos económicos, incluso aumentar hasta mi renta, porque los costos de incrementar más unidades se reducían porque usaba el mismo personal, ¿cierto? A lo mejor les pagaba un bono extra, pero en términos concretos las ganancias eran aún mayores. Esa es como la explicación, no sé si se entiende con eso. Ahora te puedo contar el resto de la historia.
Perdona, ¿quién me había preguntado? Yo, muchas gracias, sí, sí entendí. Perfecto. Bueno, el resto de la historia es que hay empresas que después de tomar esa decisión, a pesar de lo bueno que se veía el negocio, en el contexto de hoy, en donde hay muchas empresas ofreciendo mascarillas, ¿cierto? Ese negocio ya no es rentable. De hecho, estaban pidiendo ayuda al gobierno para que les compraran las mascarillas que habían producido en forma adicional, porque habían adquirido maquinarias, un montón de cosas, pero en un contexto en donde muchos habían hecho eso, ¿cierto? Porque el comportamiento humano es así. Respondemos a los incentivos. Oye, hay una falta de mascarilla y es súper rentable. Muchos hicieron lo mismo. ¿Y qué es lo que lograron? Bajar los precios. Que consumidores como nosotros estamos felices, porque obviamente pagar por una mascarilla 500 pesos versus 4.000 te permite dejar tu presupuesto para otras decisiones. Pero, ¿cierto? Para quien tomó la decisión para un precio que estaba en 4.000, pensando que a lo mejor podía bajar a 3.000 en el peor de los escenarios, y baja a 500, evidentemente ese negocio, ¿cierto? No tuvo los resultados que se esperaban. Y al parecer tampoco evaluó el escenario más crítico que se podía producir, porque siempre pensó, quien tomó esa decisión, que ese escenario nunca se iba a dar, o que la probabilidad era muy baja. Lo cual, si hubiese estado, ¿cierto?, analizándolo de forma más detenida, ¿cierto?, y con la experiencia que se tiene en economía de este tipo de situaciones, la verdad es que podría haber iniciado todo este cambio con un proceso más lento de pilotaje, de aumentar en forma gradual la producción de más mascarillas. Profe, ¿Sí? sí, disculpe que le interrumpa. Una pregunta, en caso que, por ejemplo, los incentivos sean, no sé, como considerados poco éticos, em, ¿cómo qué se hace ¿Cómo en ese cuál? caso? No sé, por ejemplo, alguien tiene una empresa y me dice, ya, Francisco, tengo estos desechos tóxicos, creo que te deshagas de ellos. Y te doy, no sé, 1.000.000 de pesos. Yo los voy a tirar al lago para recibir 1.000.000 de pesos. Eso hay como, ¿qué se hace en esos casos? Como por Pensémoslo ejemplo, del punto, perfecto. Pensémoslo desde el punto de vista de los incentivos. La persona que de alguna manera se le ofrece esa transacción, ¿cierto? Que del punto de vista moral, eh, es lamentable, de quien la ofrece y eventualmente si la acepta, pero del punto de vista económico, lo que tú estás haciendo, quien pone la plata sobre la mesa, ¿cierto? Es mostrándole a la persona que hay un beneficio por detrás. El problema que tiene el análisis que a lo mejor que hace la persona que eventualmente, ¿cierto?, ejecuta esa acción de ir y botar esos residuos en el mar, es lo que, ¿cierto?, nosotros conocemos como la externalidad negativa, que no tiene internalizada esa persona o ese agente, y que lo vamos a ver que es fundamental que lo internalice. Ahora, ¿cómo se logra cambiar eso? También mirándolo desde el punto de vista de los incentivos, ¿cierto? Es, por ejemplo, estableciendo costos que a la persona efectivamente le duelan, es decir, que lo reciba como un costo. Por ejemplo, va y te pone el Estado una multa, sumado a una pena de cárcel y sumado a eso, ¿cierto?, a un repudio social completo, publicando tu foto en todos lados. O sea, si eso no sirve, bueno, podríamos pensar en otras cosas, pero en la búsqueda, ¿cierto?, de soluciones, lo que justamente se espera es cambiar el comportamiento de esos agentes que eventualmente, ¿cierto?, al no internalizar sus costos del daño que hacen a la naturaleza, a los ecosistemas y a las futuras generaciones, ojo, porque estás agotando los recursos de las futuras generaciones, de tus hijos, de tus nietos, ¿cierto? Al no tomar conciencia de eso, el Estado se apropia del concepto, ¿cierto?, ambiental a través de establecerlo como exigencia en la Constitución, que está, de hecho, y crea instituciones y mecanismos para corregir, ¿cierto?, eventualmente ese tipo de comportamiento. ¿Se entiende? sí, profe, gracias. Ok. Sigamos
viéndolo. Profe, Sí, adelante. ¿le puedo hacer una consulta? Uy, sí. El tema de los incentivos podría relacionarse con el tema de cuando, por ejemplo, en los supermercados está el tema de los 2 por 1, cuando bajan los precios, 100, 200 pesos hay oferta. ¿Vendría siendo un tipo de incentivo a los agentes? Sí, la respuesta es sí. Y ese tipo de incentivos surgen aún más porque existe competencia, es decir, hay otras, hay otras cadenas de retail que están también ofreciendo productos similares. Entonces, para captar la atención de los usuarios, ¿cierto? Se ofrecen esas ofertas. O, por ejemplo, la unidad adicional por $1, te dicen, ¿cierto? Ahora, Claro, la pregunta es por qué lo hacen. Y allí es, ¿cierto? En un contexto también de libertad y que eso no daña a nadie, ¿cierto? En principio. Eh, Eso es bueno al final. Ahora, lo que pasa es que detrás de esas ofertas muchas veces lo que hay es que las empresas, por ejemplo, quien está ofreciendo el producto, quién es el que produce el producto, no quien lo distribuye, porque el que lo distribuye es el canal de distribución, el retail, el supermercado, que sea, pero quien lo produce a lo mejor quiere posicionar su marca y quiere lograr, ¿cierto?, que esa persona se lleve un segundo producto, porque a lo mejor ese segundo producto lo va a compartir con alguien. Y eso le va a permitir que dos personas van a hablar con otras personas, y en teoría lo que sucede, por la tema práctica, lo que se conoce es que cuando una persona queda contenta, hay 11 personas más detrás de ella que van a conocer esa felicidad y asociada a lo que es la satisfacción de ese producto. Entre comillas, eso podría estar pasando, por ejemplo. Hay otras estrategias, hay otras cosas que hay detrás, ¿ya? Pero en parte sí, o sea, es parte de los incentivos, los cuales uno quiere lograr, ¿cierto? Que al final el consumidor adquiera el producto y lo pruebe y quede feliz, obviamente. Ahora, el que quede feliz el consumidor, obviamente que tiene que tener también, va a depender del producto, pero ojalá un testeo de lo que le significó en términos de satisfacción al consumidor si es un producto nuevo, por ejemplo. ya, profe, muchas gracias. ¿Okay? O también acá dice Pía, como poner toda la oferta en el pasillo principal. Claro, por ejemplo, ahora las ofertas que ponen los supermercados evidentemente están conversadas con los proveedores, ¿cierto? Y el hecho de que estén en un pasillo llamado principal significa que los proveedores están pagando un costo de góndola, es decir, por poner sus productos allí, más caro que el resto. Por lo tanto, lo que esperan los productores, ¿cierto?, de bienes es que el diferencial del costo que le significa estar allí, ¿cierto?, por lo que le cobran el retail, ¿cierto?, el diferencial, el beneficio, sea mayor, evidentemente. Y probablemente tenga que ver con esto del posicionamiento, ¿ya? Como una de las explicaciones que uno busca cuando yo, por ejemplo, quiero diferenciar mis productos de la competencia. Los otros principios tienen que ver con el cómo interactúan los individuos. Y hay ahí el principio número 5, en donde el comercio dice que puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Lo vamos a ver con una clase dedicada, ¿cierto?, al comercio, en particular lo que son las ventajas comparativas, ¿cierto?, en donde cuando hablamos de comercio, ¿cierto?, estamos hablando a nivel individual. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos distintas habilidades. Cada persona puede hacer distintas cosas. A algunos les gusta cocinar, a algunos les encanta manejar un vehículo, a otros les gusta organizar fiestas, ¿ya? Imagínense en un contacto de todos y conversando de las distintas oportunidades que todos tenemos, y hay alguien por ahí que dice, oye, me gustaría organizar una fiesta. Y alguien te dice, oye, sería fantástico, porque la verdad que yo sé de poder colocar música, ¿cierto? Y conozco cuáles son las preferencias, en este caso, de las personas que están en nuestra generación, ¿cierto? Y hay otra persona que dice, oye, mira, yo podría, por ejemplo, pedirle a mi madre, a mi padre, a mi abuela, o a mi abuelo, que me ayude y traiga comida, ¿cierto?,
una diversidad tan amplia que la gente quede feliz porque cada uno va a poder acceder a esa comida. Y en ese contexto, cada uno dice, mira, ¿y por qué no cobramos la entrada, por ejemplo? Y financiamos lo que estamos haciendo para poder seguir haciéndolo como un negocio más adelante. Entonces uno dice, oh, qué espectacular. Hacen el negocio. Y de repente hay otro grupo de otra sección que quiere hacer algo similar. Pero no tienen las mismas experticias que ustedes, ¿cierto? Pero tienen otras. Como por ejemplo, ellos tienen una red de contacto amplia. ¿Y por qué? Porque siempre antes de la pandemia iban a fiestas, entonces llamaban a sus amigos, oye, mira, hay fiesta, ¿cierto? Donde el profe Miguel, no le voy a enseñar así, porque después me trasquila mi señora. Hay fiesta donde el profe Miguel, así que es un asado. Y traía mucha gente, mucha gente. ¿Cierto? Son capaces de atraer mucha gente. En ese contexto, ustedes pueden comerciar con ellos. Acordar qué cosas, por ejemplo. Oye, mira, nosotros ponemos todo este aparataje, y ya lo hemos probado, y fue un éxito, pero ahora queremos incrementar y hacerlo más grande y más recurrente. Y lo que necesitamos es esta red de contacto que tienen ustedes. Y allí se produce el intercambio. Ellos ponen, ¿cierto?, la red de contactos y ustedes ponen lo que serían estas otras, ¿cierto?, competencias que tienen que ver con ¿cierto?, la música, el entender qué tipos de comidas se están produciendo. Y eso llévenlo y multiplíquenlo por miles de acciones que los seres humanos pueden hacer, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Vamos a ver, ¿cierto?, después, los indicadores económicos, que efectivamente el comercio puede mejorar, ¿cierto?, el bienestar de la población, justamente por lo que comentamos acá, ¿cierto? Hay un montón de otros tipos de acciones y competencias que tienen los países, por ejemplo, que permiten hacer cosas buenas, como por ejemplo lo que ocurrió con la pandemia y las vacunas, que por lo menos todavía están, entiendo, en fase de prueba, pero aceleró un proceso, ¿cierto?, que si lo hubiésemos hecho, imagínense todos los países investigando de forma individual las vacunas. Bueno, se desarrollaron varias en forma individual, pero si no se hubiesen unido algunos países, como en Europa, quizás todavía estaríamos, ¿cierto?, con la complejidad aún mayor, porque todavía estamos complejos, con una situación compleja, ¿cierto?, tratando de resolverlo, o más bien abordarlo, mitigar sus efectos. El sexto principio que tiene que ver con que los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Eso es súper, súper relevante, ¿cierto? Que entendamos que en ciertos contextos, cuando estamos con un mercado cuyo comportamiento se acerca a lo que nosotros denominamos competencia perfecta, bajo lo cual se cumplen ciertos postulados, supuestos, esa competencia perfecta te permite obtener el máximo nivel de bienestar. Ahora, lo que sucede entre la teoría y la realidad es que los mercados se alejan de la competencia perfecta. Tenemos situaciones como los monopolios, oligopolios cooperativos, que son las organizaciones que se coluden, por ejemplo. Y que en ese contexto es el Estado el que busca la forma de mejorar los resultados del mercado. Da esa falla. También esto ocurre cuando tenemos bienes públicos, ¿cierto? Los privados no están dispuestos a proveerlos porque no hay una manera concreta de poder financiar esos bienes. Como por ejemplo, pensémoslo, ¿cierto?, en la luminaria de una plaza, en donde yo tengo una serie de casas, edificios, y se les pregunta, oye, ¿les gustaría dar un aporte para financiar la luminaria? Sí, pero la verdad que no uso esa luminaria. No soy alguien que vaya a la plaza directamente, ¿cierto?, a pasear. Y allí como que se te empieza a derrumbar, ¿cierto?, la posibilidad de financiar esos activos. Y por lo tanto, quien interviene es el Estado. Ahora, eso no significa, y ahí también lo vamos a ver, que el Estado tenga que hacer la actividad empresarial, de llevarla, por ejemplo, llevarlo como una concesión, esto en donde alguien vaya y administre
las luces, las luminarias, ¿cierto?, del parque, y se le pague por eso, y sea un privado, desde mi punto de vista es lo más eficiente, porque el Estado, ¿cierto?, se complica con la cantidad inmensa de otras decisiones que tiene que tomar, y por lo tanto pierde esa eficiencia que puede descentralizar en la energía que tienen los privados. Esa es como mi visión. Alguien podría tener una visión distinta. ¿Qué otros mecanismos? Aquí hay una pregunta. Matías dice, ¿qué otros mecanismos existen para organizar la economía? Aparte de las concesiones, ¿cierto? También existen regulaciones de precios, donde, ¿cierto?, el Estado fija los precios a ciertos bienes que se producen en la economía, como por ejemplo a lo que es el servicio de distribución eléctrica. No el precio de la energía en sí, porque la energía eléctrica que recibimos se basa en un mercado de competencia, que está organizado, ¿cierto?, de tal forma que funcione como competencia perfecta. Pero lo que son las líneas de transmisión, lo que son las subestaciones, lo que son las redes que llegan a sus casas, las redes eléctricas, ¿cierto?, de distribución, esas están reguladas, en donde el Estado fija los precios y las rentabilidades máximas que pueden obtener las empresas que son consideradas como monopolios. ¿Ok? Y la economía en su conjunto, bueno, estas las vamos a ver, estos principios los vamos a ver cuando veamos macroeconomía, pero adelantando un poco, ¿cierto? El nivel de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios, ¿cierto? Y allí, evidentemente, que mientras mejores profesionales tenga un país, ¿cierto? Y aquí es donde los invito a ustedes, ¿cierto?, a continuar formándose, preparándose, con una mirada a país. Aparte que les va a permitir vivir, ¿cierto?, y poder construir un hogar de forma individual o con alguien más, el hecho de poder capacitarse, el hecho de poder, ¿cierto?, aplicar conceptos que parecieran ser teóricos, pero al final la vida, por lo menos a mí me ha enseñado que son súper relevantes para poder tomar decisiones. El hecho de que un país tenga esa capacidad para producir, que está centrada no solo en lo material de las tecnologías, sino que en las personas, el motor de la economía son las personas, el nivel de vida de un país va a mejorar. Ahora, después vienen otros principios, ¿cierto?, que tienen que ver con que, oye, mira, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios suben, ¿no? Lo vamos a ver más en detalle, ¿cierto? Pero evidentemente que cuando hay mayor disponibilidad de caja, ¿cierto?, de dinero a la cual echarle mano, uno piensa en consumir más, siempre y cuando tenga el respaldo de tener, ¿cierto?, un cierto colchón que me permita vivir varios meses en caso de que no tenga trabajo. Y eso es lo que hace que finalmente tú vas al comercio, imagínense todos haciendo lo mismo, los oferentes felices de productos, y evidentemente que la reacción es, oye, mira, está aumentando la demanda de los productos, y entonces veamos la forma, ¿cierto?, de a lo mejor cobrar un poco más, ¿cierto?, para, ¿cierto?, maximizar nuestros ingresos. ¿Okay? Y eso hace que los precios suban. Y por eso que cuando el gobierno imprime más dinero, esa es la consecuencia. Y a corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre la inflación y el empleo. Siempre que uno tenga más empleo, ¿cierto?, van a haber más personas con poder adquisitivo para consumir bienes. Y lo mismo, esos bienes que tú vas a consumir, en términos concretos, para quien ofrece los productos, va a haber la oportunidad, ¿cierto?, o bien el mercado va a reaccionar como un todo completo en un alza de los precios. Y eso se puede predecir porque están en modelos que te permiten hacerlo.